Cacerolazo. Desperté sobresaltado por la sonajera, temiendo que estuvieran rajando las cortinas del local para asaltarnos. No era tarde, pero nosotros nos acostábamos temprano. Apenas cerrado el almacén nos metíamos a la cama muy agotados. Al día siguiente había que madrugar. La pobre Katy debía tener el pan listo para hornearlo a las 6 de la mañana. A veces la ayudaba, pero esos días eran los menos. Me levantaba justo para salir corriendo a la escuela, siempre con el sueño atravesado. El almacén se abría a las 7 en punto, y en media hora no quedaba ni una sola miga de pan en el canasto. La gente hacía cola para comprar. En los últimos meses escaseaba la harina y el vecindario andaba desesperado, reclamando por la situación, despoticando contra medio mundo, culpando a este y a aquel. Salimos de la cama asustados, temiendo lo peor. El estruendo de latas restregadas resultaba ensordecedor, y al poco rato nos dimos cuenta que no provenía de la cortina metálica, sino del entorno. La radiominería dijo en ese momento que en todo el país se oían los cacerolazos. La gente estaba protestando por la falta de comestibles y por una inflación desatada que asolaba el país arruinando a los asalariados. El dinero ya no vale, no alcanza para nada. Era el comentario generalizado en el barrio. En el liceo algunos compañeros andaban con un turro de billetes en los bolsillos, pero no les servía de mucho. Esa noche no nos atrevimos a salir para ver qué pasaba. Nos mantuvimos encerrados sin abrir los candados, pero aterrados. En ese momento parecían tan frágiles las cortinas metálicas del local. Permanecimos adentro, ocultos detrás de las estanterías, donde disponíamos de un espacio destinado a dormitorio, un sitio amplio donde la luz del día jamás entraba y en la noche, después de apagar la ampolleta, no se podían ver ni las manos, solo atisbar aquel destello del crucifijo luminoso pegado a la muralla, el mismo del cuarto de la abuela, Laura, una reliquia. Había oído decir a más de un pariente a la hora del reparto de sus bienes muebles tras su fallecimiento. Después de una media hora de locura, por fin la sonajera terminó y se recuperó poco a poco la calma en el ambiente, aunque aquel silencio se hizo también espeluznante. Esperábamos a que en cualquier momento estallara otra vez la sonajera de ollas y latas. La radio decía que la gente aporreaba ollas, sartenes, palanganas, remunida de cucharones y palos. Nunca se había oído una sonajera semejante. Era un estruendo destemplado de latones, como en las cárceles cuando los reos reclaman por la calidad de la comida y golpean a rabiar sus platos. Volvimos a acostarnos después de permanecer largo rato en ascuas, sin hallar qué destino tomar. La tía escuchando la radio y yo todavía pensando con qué palo defenderme en caso de que alguien se metiera al local. Ella se durmió primero esa noche, de seguro muy cansada. La jornada en el almacén resultaba agotadora, y a eso había que sumarle el amasijo del pan por la mañana y por la tarde. Yo permanecí otro rato despierto, oyendo el silbido del motor de la vitrina refrigerada que se activaba y apagaba de manera intermitente como el canto de las ranas. Tenía miedo, sí, pero no sabía exactamente si a los cacerolazos o a la gente del barrio. A pesar de que eran conocidos nuestros de años, desde la llegada de la Unidad Popular la gente nos miraba con desconfianza. Algunos hasta insinuaban que acaparábamos mercadería en la bodega. En circunstancias que apenas llegaba el camión de abastecimiento al local, la gente lo desmantelaba. No quedaba en la estantería más que unos tarros de conserva desechados. Los cigarrillos también escaseaban y había que racionarlos. De eso se encargaba un vecino puesto en el local por la JAP. El tipo tenía autoridad, se manejaba, subía y bajaba a los vecinos ante cualquier reclamo. Nadie podía acceder a más de 2 cajetillas por semana, aunque sobraran billetes en el bolsillo para comprarlas.
La mañana siguiente, apenas nos levantamos, la cortina comenzaron los comentarios referidos al cacerolazo. La gente parecía eufórica, comentaba que ahora sí que el gobierno se vendría abajo. Las notas periodísticas en la radio se sucedían una tras otra. Algunas emisoras replicaban a través de grabaciones la descomunal sonajera de anoche, el estruendo de cacerolas y latas en toda la cuenca de Santiago. Se oía como un concierto de instrumentos estrafalarios, aunque a ratos adquiría la monotonía de un ritmo articulado. Salí esa mañana a la escuela, por supuesto, atrasado. Tuve que meterme otra vez por la ventana de los baños porque la puerta de entrada ya estaba cerrada con candado. Allí, aquel día, todavía nadie comentaba el cacerolazo, pero cerca del mediodía se suspendieron otra vez las clases, algo que venía sucediendo de manera regular durante el semestre. Se suspendían a fin de que los estudiantes saliéramos a la calle a defender al gobierno. Marchábamos por Vicuña Maquena llevando pancartas y gritando consignas, caminando en medio de la avenida, interrumpiendo el tránsito sin que nadie nos detuviera el paso. La fuerza pública más bien resguardaba las marchas, o bien no nos hacían caso. Avanzábamos regularmente hasta el edificio de la UNTAC tercera, ubicado en plena Alameda del Libertador, lugar donde confluían las marchas provenientes de las distintas comunas de la ciudad. Al interior de aquel enorme edificio levantado no hacía mucho, existía un casino donde por menos de un escudo el pueblo podía comer hasta hartarse, pero no resultaba fácil entrar allí. Había que meterse a empujones y codazos, cortando la masa compacta de gente que impedía el paso. Los de la BRP tendían un cordón humano para darle paso a los personeros de gobierno cada vez que salían o entraban. Desde los balcones de aquel vasto edificio se dirigían a los estudiantes algún personero del gobierno, o bien el presidente de la fecha. Sus discursos prendían en la muchedumbre igual que la pólvora, y a cada rato se oían gritos y ovaciones potentes, semejantes a los bramidos del mar. Siempre me quedaba pasmado de la facilidad de palabra de los oradores, y no podía dejar de envidiarlos por su locuacidad. Parecían dioses del Olimpo, ante los cuales la muchedumbre caía poco menos que de rodillas en medio de vítores y aplausos. Al liceo llegaban de vez en cuando tipos que iban de curso en curso adoctrinando a los muchachos con esa misma facilidad de palabra. Uno los quedaba mirando boquiabierto y ansiaba ser como ellos, pero no resultaba fácil. Había que tener cualidades innatas para batir la lengua y memoria suficiente para aprenderse las monsergas que avivan a las masas. Resultaba más fácil aprender a usar el linchaco que a hilvanar frases. Nuestra columna llegó cerca del mediodía frente a la UNTAC tercera, donde se hallaba concentrada aquel día más gente que nunca. Además de los estudiantes, estaban los obreros y trabajadores de la construcción que destacaban por sus cascos amarillos. Las columnas de profesores y empleados públicos configuraban otro bloque compacto. También ocupaban otro espacio importante los pobladores provenientes de los suburbios de la ciudad. La consigna era brindar apoyo al gobierno después del cacerolazo. Los discursos se sucedieron uno tras otro, denunciando la supuesta intervención norteamericana que buscaba echar abajo al gobierno democrático. Palabra controversial que medio mundo sacaba a colación y seguiría usando en el futuro frente a cualquier cosa. Después de los discursos de rigor, los grupos comenzaron a disolverse poco a poco por las calles aledañas. Pero no faltaban enfrentamientos con grupos opositores que salían al paso. Las batallas a peñascasos comenzaban a pocas cuadras de la UNTAC y las obras de construcción del metro prodigaban piedras suficientes para dichos combates. No faltó el compañero herido aquel día. Tuvimos que llevar a Toño a la posta central con un hoyo en la cabeza por donde escurría sangre a borbotones. En aquel centro de asistencia pública había otros tantos magullados y hubo que esperar largo rato antes que alguien lo atendiera. Los funcionarios parecían hartos de curaciones y no hallaban la hora de marcharse a sus hogares. Los heridos a piedrazos eran
Pan de todos los días, reclamaban. Cuando llegué de regreso al almacén, me enteré del asalto al camión de la compañía de tabacos. Una turba de gente lo había interceptado pocas cuadras antes de llegar al local, sustrayendo la carga completa de cigarrillos, dejando un reguero de cajetillas pisoteadas. Monza, Beverly, Hilton, Nevada, Liberty, Richmond. En el barrio, esa tarde, el ambiente era desolador. Parecía cabo de mundo. Los rostros de los vecinos acusaban desencanto. Esa semana no habría cigarrillos para nadie. La Katy tenía los ojos todavía húmedos por el llanto, y el tipo de la JAP enseñaba un rostro furibundo y consternado. El asalto al camión de cigarrillos no sería más que la antesala de otros que vendrían en lo sucesivo. El peor para nosotros fue cuando una turba de encapuchados se metió al local y arrasó con todo. Echaron abajo las estanterías buscando las supuestas mercaderías acaparadas, reventaron hasta los colchones, nuestras camas, sin hallar nada.